en la primera parte. Nosotros desarrollamos en la clase anterior, en las fuentes del derecho, ¿qué fue? La ley, la costumbre y la jurisprudencia. Nos queda la doctrina, la analogía y los principios generales del derecho. Con esto finalizamos la primera parte del tema número 2 y continuaremos con esto. Esto es breve y vamos a desarrollar sobre esto. Díganme ustedes, ¿qué vieron ustedes que era la doctrina? ¿Qué vieron ustedes en el material que era la doctrina? ¿No les oigo? ¿Puedes hablar más duro? ¿Qué es un conjunto de pensamiento de un autor y también se puede denominar como una filosofía o una ideología también? Doctrina. ¿Y tú? Es como opiniones de Opiniones de una persona sobre un tema determinado y que invita como conclusiones, las opiniones personales de una persona y como que invitamos a otra a ver, conjunto de opiniones y conclusiones de los juristas que estudian el derecho y lo explican en su interpretación. Básicamente, dentro de las fuentes del derecho, se habla que la doctrina, o de la doctrina como una fuente del derecho. Entonces, dos cosas importantes que hay que tener destacadas aquí. En primer lugar, ¿qué es la doctrina como fuente del derecho? Y cuál es el valor de la doctrina en Venezuela y si es fuente del derecho en Venezuela. En primer término, eso que ustedes se acercaron a señalar es la proximidad de lo que es la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La doctrina es aquella fuente que emerge de los estudiosos del derecho, aquellos autores que escriben, opinan en materia jurídica y definitivamente sus opiniones tienen un peso en el mundo del derecho a través de sus obras escritas. Es la doctrina una fuente no formal del derecho y como valor en el derecho venezolano, la doctrina no tiene el carácter de fuente del derecho. La doctrina informa, la doctrina nutre de informaciones, no todo tratadista, no todo aquel que escribe sobre derecho podemos considerar que es doctrina. La doctrina supone autores de aquilatada trayectoria, autores de renombrado conocimiento tanto nacional como extranjero y cuyas opiniones tienen una influencia verdadera en el mundo del derecho. O sea que no cualquier huele frito que escribe 4 letras en un papel, como hay muchos, eso es doctrina. La doctrina se aquilata en función de el valor intelectual y la proyección que tenga el autor. Ahora, ¿qué valor tiene nuestro derecho? No
tiene ningún valor la doctrina. O sea, la doctrina en Venezuela no es fuente de derecho. No obstante, les digo desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista operativo, casi todos los jueces y la jurisprudencia en general, dependiendo del peso del autor correspondiente, utiliza las opiniones de estos tratadistas en sus sentencias o en resoluciones de cualquier naturaleza que tengan que ver con el derecho. La utilización de autores renombrados, nacionales o extranjeros, es usual. Es usual que ustedes encuentren en una sentencia de repente alguna cita de un autor. Mire, según el autor fulano de tal, en su obra tal, esta situación se resuelve de esta manera, o lo opina de esta forma, un poco para sustentar o fundamentar alguna sentencia o alguna conclusión sobre algún punto de derecho. Pero más allá de eso, nada. La doctrina no es fuente de derecho. Entendida, les repito, la doctrina como aquel criterio u opinión de los tratadistas y de los autores que opinan y concluyen sobre materias de derecho. Esto es la doctrina. Bueno, hay otra fuente de derecho muy importante, que es la analogía. Vamos a ver, vamos a recordar un poco lo de la clase anterior, que es lo que nos dice el artículo 4 del Código Civil. A la ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente en el significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador. Cuando no hubiere disposición precisa de la ley, se tendrá en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas. Párate allí. Entonces, el artículo 4 nos consagra. En primer término, le refresco que el artículo 4 nos dice cuáles son las fuentes del derecho y del derecho civil en Venezuela. Son, en primer lugar, la ley, y el artículo 4 nos dice cómo debe interpretarse la ley, pero también nos dice que si no hubiere disposición expresa de la ley, ¿qué pasa? Se tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas. Entonces aquí es donde entra a jugar un papel importante la analogía. Entonces les recuerdo que dentro de las fuentes del derecho, que el artículo 4 del Código, tenemos en escalera la ley. ¿Qué más? Si nos falla la ley, la analogía Principios generales del derecho. y o los principios generales del derecho. En la clase anterior analizamos algunos aspectos importantes de la ley, inclusive revisamos el artículo 4 que nos hablaba acerca de la interpretación en su encabezamiento de la ley. Pero ese mismo artículo 4 nos dice que el artículo 4 nos dice que cuando no hubiere disposición precisa de la ley, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas. ¿Qué es para ustedes la analogía en términos generales?
no la analogía como fuente de derecho. También conversamos eso, creo que lo conversamos. ¿Qué es para ustedes algo análogo? Creo que se puede interpretar. No. ¿Qué es para ustedes algo análogo? ¿Quiénes vieron el video? Entonces, ¿qué es para usted algo análogo? Entonces, ¿tú fuiste la única que viste el video? Bueno, tú no tienes por qué saber, ¿no? Bueno, tú sí lo viste, ¿verdad? Sí. Ah, muy bien, caramba. Ok. Bueno, según lo que entendí, la analogía es un razonamiento basado en la similitud. Que desde el punto de vista lógico asemeja un caso al otro. Exactamente. ¿Qué es algo análogo similar? ¿Por qué? Si les pedí que revisaran eso, yo daba por sentado que ustedes manejaran la noción básica de lo que es algo análogo. Lo cual implica que no revisaron el material. En el lenguaje coloquial, ordinario, de diccionario, lo análogo es algo semejante a otra categoría o a otra cosa. Ese, vamos a decir, una noción muy general del término análogo, lo que es algo análogo, algo parecido, algo semejante. Ahora, como fuente de derecho, ¿qué es lo que nos dice el código? Cuando no hubiere disposición precisa de la ley. Miren esto. ¿Cuándo aplica la analogía como fuente del derecho? ¿O cuándo aplican los principios generales del derecho? El presupuesto nos lo da el propio artículo 4. Bueno, cuando no hubiere disposición precisa de la ley. Entonces, ¿qué significa para ustedes cuando no hubiere disposición específica o precisa de la ley? Es el presupuesto necesario para que pueda aplicarse la analogía o los principios generales del derecho. Entonces, ¿qué se requiere para aplicar la analogía o los principios generales del derecho teniendo el código ustedes en sus narices? Díganme. Que la ley no contemple ese caso. Que la ley no contemple ese caso. Ese es el presupuesto, muy bien, ese es el presupuesto para que entre a regir o la analogía o los principios generales del derecho. Eso que dice nuestra compañera, que la ley no contemple ese caso, es lo que se denomina en doctrina un vacío de la ley. El principio general es que la ley supuestamente cubre todas las posibilidades, todas las hipótesis que puedan darse en una realidad social. Esto es teórico, eso es absolutamente quimérico, es mentira que se pueda prever a través de una ley o de leyes todas las cosas que pueden ocurrir o acaecer en una sociedad. Entonces, sobre todo, ¿quién hace la ley? Los hombres. Si hay algo que no es nada preciso, somos nosotros, llenos de errores. Entonces, pero con aquello de querer tener la preeminencia de la ley por encima de cualquier otra fuente, en nuestro ordenamiento jurídico por lo menos, se trata en lo posible de que, mira, la ley tiene que cubrir todas esas posibilidades. Ok, entonces sabemos que no es cierto.
Y por eso el artículo nos dice, mire, a falta de disposición precisa de la ley, es decir, lo que nos acaba de decir nuestra compañera, o bien que la cosa no quedó clara en la ley, o bien que hay un vacío en la ley, entonces la propia ley nos dice, miren, ya va, usemos la analogía o los principios generales del derecho. Entonces, estábamos viendo qué es la analogía, empezando a ver qué es la analogía. Bueno, que hay un vacío de la ley. Frente a un vacío de la ley, una situación no cubierta, no prevista en la hipótesis de la ley, ¿qué hacemos? Entonces la ley nos ordena y nos dice, mire, buscarle la puerta a la analogía. ¿Y qué es la analogía? Por allí empezó nuestra amiga diciendo que eso tiene que ver con situaciones semejantes, situaciones parecidas. Entonces, poniéndola sencillita, caramba, un momento, el ordenamiento normativo de la ley no previó esta cosa, esta situación, pero hay dentro de la misma ley disposiciones parecidas a ese caso no previsto, y vamos a ver si es posible aplicarla para ese vacío legal. Entonces, cuando hay ese vacío legal, la ley autoriza a que llenemos ese vacío legal diciendo, bueno, vamos a buscar unas normas, buenas tardes, que vamos a buscar unas normas, unas disposiciones que puedan ser aplicadas por su parecido, por su semejanza con esa situación que está allí planteada. Entonces, es cuando hablamos de que la analogía aquí es fuente de derecho. Hay quienes dicen que la analogía no es tal fuente de derecho, que la analogía no es sino un modo de interpretar la ley. Dígame. Profe, bueno, por lo que me estaba conversando con una persona que tiene derecho, me dice que la analogía no es fuente de derecho porque no crea derecho. Es por eso que bueno, primero que nada, los pide el programa y lo tiene como una fuente de derecho, bajo esa óptica, cumpliendo formalmente con lo establecido allí. Pero no escapa al cuestionamiento, sí, porque dice, bueno, un momentico, no crea derecho, como le dijo este colega o este estudiante a nuestro compañero. Hay quienes piensan que la analogía es un mecanismo de interpretación del derecho o de las normas jurídicas, porque no se está creando el derecho. Ok. Pero hay otros que piensan y dicen, bueno, un momento, ¿cómo que no? Desde el mismo momento en que hay un vacío legal y estamos buscándole una solución a ese vacío, estamos creando derecho y es una fuente de derecho. Pero yo no los coloco a ustedes en el plan de que como estudiantes de administración y contaduría vayan a dilucidar y a entrar en esas profundidades teóricas desde el punto de vista de la ciencia del derecho. No, me basta que ustedes conozcan la inquietud, pero me importa mucho que ustedes lo estudien como una fuente del derecho según el programa nuestro, pero que tengan conocimiento de información que para algunos es fuente de derecho y que para otros no es fuente de derecho,
sino un mecanismo de interpretación, porque no se está creando derecho. Eso no es, eso es bueno que lo tengan claro siempre que estén entendiendo que Carrizo es la analogía como fuente de derecho y fuente legal, o sea, fuente admitida por nuestro ordenamiento jurídico. La ley en primer término, y si la ley produce un vacío, debemos aplicar la analogía, que implica, dígame. Bueno, para los que no vieron el video, fue una parte muy interesante por la que comprendí más rápido. Vamos a ver. Primero, en conclusión, según yo, la analogía es una herramienta interpretativa que la ley otorga al juez para dictar sentencias con casos semejantes. Y en el video decía que en eso del vacío de la ley, que por ejemplo en el Código Civil puede estar ¿cómo se dice? Sujeto. Por ejemplo, yo le presto a alguien mi laptop y entonces eso está en el Código Civil, como usted me la tiene que regresar y todo. Pero si hay un caso en el que yo la dejé en un lugar y vino otra persona con las intenciones de entregármela, pero se le cayó, se le rompió, entonces ahí es donde entra la analogía. Fíjate, cuando yo les informo de ese enlace para que vean, normalmente dura 5 o 7 minutos, pero ustedes son personas muy ocupadas, ya ven. Yo reviso varios links, de tal manera de buscar uno que más se acerque a vuestra formación, que no van a ser abogados. Y entonces ese ejemplo se ve muy simple, tiene muchos defectos el ejemplo, pero busca ilustrar. Si tú me prestas el equipo, la computadora, tú me la prestas, yo te la debo devolver en función de lo que es el contrato de préstamo y las condiciones, las obligaciones del que presta y las obligaciones fundamentalmente de quien recibe el préstamo y cómo debe devolver lo prestado. Y hay todo un aparato normativo allí que regula el préstamo. Muy bien. Pero si resulta que nuestra amiga, en lugar de haber prestado la computadora, la olvidó aquí y se fue, la encontró la compañera, la agarró, se la llevó para entregársela en la próxima clase. Y resulta que en el interín se le ha caído a nuestra amiga la computadora y se ha deteriorado. Entonces, ¿cómo sería la regulación en este caso? No es lo mismo que ella me prestó la computadora y yo se la devolví rota. Las normas del derecho civil en materia de préstamo están ahí. Este es un caso distinto. Nuestra amiga encontró la computadora, sabe que es de ella, con la mejor de las intenciones, la guardó para la próxima clase, llevársela. Pero mira, se le cayó, el sobrinito le hizo una trastada, lo que sea, y la deterioró. Entonces, mira, aquí está la computadora. No, pero un momento, eso no estaba así. Pero bueno, mira, pero esto ocurrió. Pero no hubo un préstamo allí. Allí lo que hubo fue que la amiga, en la intención de entregársela, de devolvérsela, no de apropiársela, pero ocurrió en el interín ese accidente. Entonces, no hay préstamo sobre el cual podamos nosotros hablar porque no hubo un préstamo. Bueno, ¿qué disposición análoga podemos nosotros aplicar al caso? ¿Cuál es la situación
sobre la cual nosotros podamos decir cuál es la norma aplicable si no está en la ley. Entonces debemos buscar una disposición legal que regule casos semejantes o materias análogas. Entonces yo digo, bueno, ¿qué aplicamos en este caso? Porque la verdad es que nunca fue un préstamo. La amiga lo que hizo fue olvidarse la laptop allí. Hubo una acción unilateral de una compañera que se la llevó para guardársela. Pero resulta que cuando la agarró para guardarla, en el interín se le dañó por cualquier razón, vamos a decir, no intencional, para ponerlo más ligero el asunto. Entonces decir, bueno, porque si hay un acto intencional de causar un daño, pero por supuesto debe responder. Eso no tiene, está causando, pero vamos a suponer que fue un daño no intencional, le vamos a aplicar las normas del préstamo, no, ahí no hubo préstamo. Entonces tienen que buscar unas disposiciones legales parecidas para una situación como esa. Entonces, allí el intérprete de la norma o el que va a aplicar el derecho, el juez, dirá, bueno, mire, un momentito, esto no es préstamo. Esto es un depósito, pero ella no se lo depositó a nuestra amiga. Fue que nuestra amiga la encontró y se la va a devolver, se la iba a devolver o de hecho se la devolvió. Entonces, debe buscarse la normativa jurídica si es que acaso hay una situación de reclamo que aplicar para el caso que nos ocupa. Entonces, siempre que exista una situación no prevista en la ley y de lo que se denomina o vacío de la ley, y hay otro que es más gráfico, dice lagunas de la ley, el código manda a que se aplique la analogía, buscar normas parecidas o semejantes que regulen esa situación. En la guía se habla un poco más, porque se habla de que hay analogía a la analogía legal o analogía legis y la analogía iuris, que son dos tipos de analogías. Me permito leérselas única y exclusivamente para que la tengan allí cuando vayan a estudiar. La analogía legis consiste en que el intérprete acude a una norma jurídica concreta donde le extrae los principios aplicables a ese hecho, a esa situación, que siendo semejante al que contempla la norma, no tiene regulación. No hay regulación, pero son semejantes. Ese es la analogía legis. Y la analogía iuris supone que el intérprete acude a varias normas jurídicas para de su conjunto extraer los principios aplicables a ese caso objeto de la laguna legal. Pero es importante que ustedes tomen en cuenta que no solamente ese parecido, no se lleven por el parecido solamente, sino además hay quienes sostienen, y tiene sentido, que además de que las normas regulen situaciones similares a la que objeto de la laguna, también que esas normas que existen tengan los mismos propósitos y finalidades vinculadas a lo no regulado.
Es decir, que el parecimiento no sea solamente de la hipótesis, sino que también tenga que ver con los objetivos o con los fines de esa norma que estamos aplicando y que si hay armonía entre ellas. Entonces, tenemos que la analogía, que es una operación que generalmente la hace el juez, se considera como una fuente de derecho, aun cuando hay otros autores que sostienen que no es tal fuente de derecho, que es una herramienta interpretada. Esa es la información que me importa en general que ustedes manejen, porque para estudiar la analogía desde el punto de vista del derecho, pues necesitamos muchas clases. Esa no es la idea. La idea es que ustedes sepan, mire, primero la ley en nuestro ordenamiento y ya tienen las consideraciones generales en torno a la ley. Si la ley tiene y presenta un vacío o una laguna, tenemos que la propia ley nos indica la analogía. Es decir, como dice el código, se tendrá en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas. Pero ¿qué pasa, o eres aún, qué pasa si todavía la analogía no nos resuelve? Es decir, este artículo que hemos venido viendo desde la clase pasada y hoy ha establecido un orden jerárquico en las fuentes del derecho en Venezuela. Materia de derecho civil, la ley, vacío legal, la analogía, y si la analogía no resuelve, como nos dice el código, si hubiere todavía dudas, se aplicarán los principios generales del derecho. Muy bien. ¿Algunos de ustedes tienen alguna idea de lo que son los principios generales del derecho? Las bases como tal del derecho. No te oigo. Las bases como tal de Las bases de las leyes jurídicas del derecho. vamos a decir las bases. Esto de leyes jurídicas son horrorosos. Las bases del derecho. Ajá. El amigo dice que los principios generales del derecho son algo así como las bases del derecho. Tú dices Que es el que se utiliza para crear el ordenamiento jurídico. es el que se aplica para crear el ordenamiento jurídico. Es decir, que para ti los principios generales del derecho existen para crear un ordenamiento jurídico. ¿Alguien más, por favor? Ajá. Yo vi en el video de los principios generales del derecho. Ah, pero lo vieron entonces. Ah, lo que están es mudo. Ajá. Que se habla algo de lo que es el derecho positivo, Ajá. que como tal es lo que está plasmado, lo que está escrito, que son esas leyes jurídicas. Y en tal caso de que eso no, creo que si hay vacío en la ley, se aplica a los principios generales del derecho. Para llenar Bueno. ese vacío. O sea, nos falló la analogía. Recuerden que esto es una escalera. La ley, la analogía y los principios generales del derecho. ¿Cuándo se aplican? Esto que les voy a explicar sería todo esto precedido de un en principio. La ley generó un vacío, aplicamos la analogía. La analogía no resolvió el problema porque no encontramos a través de la analogía la posibilidad de concretar una solución. Ok, la ley nos dice entonces utilice los principios generales del derecho. Nuestro amigo nos dice, yo les pregunto, ¿y qué son los principios generales del derecho? Nuestro amigo dice, son las bases del derecho. Nuestro amigo nos dice allá atrás que los principios generales del derecho son aquellos que sirven para generar un ordenamiento jurídico. Y tú nos dices que los principios generales del derecho son Se aplicaría en tal caso de que el derecho positivo haya un vacío de la ley. Queda una. Bueno, y el derecho
dispositivo no vendría a ser la ley. Bueno, pero que siempre el presupuesto en el artículo 4 es que cuando no hubiere disposición precisa de la ley, se tendrá en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas, y si hubiere todavía dudas, se aplicarán los principios generales del derecho. O sea, el presupuesto siempre será un vacío legal. Y teóricamente, en principio, el presupuesto para aplicar los principios generales del derecho es que la analogía no nos resolvió el tema. Pareciere que eso es así. Vamos a decir que en principio eso es así, desde el punto general y teórico. Pero cuando hablamos del ordenamiento jurídico venezolano, la cosa no es tan así. Volvamos. Según el artículo 4, hay un orden de prelación, que es La ley, la analogía y los principios generales del derecho. ¿qué significa que hay un orden de prelación? En caso de no cumplir una serie. Sí, pero eso sí. Ajá, una suerte de subsidiariedad. La ley. Ok, están bien, tienen. Ok, está bien. Formalmente hablando, viendo esa disposición legal, allí como está y así como está, eso que ustedes están diciendo es correcto. Pero resulta ser que vamos primero a escarbar qué son los principios generales del derecho, porque en el caso venezolano esto va más allá de ser una abstracción teórica. Vamos a ver, déjenme explicar. Los principios generales del derecho en cualquier sociedad, en cualquier país, en cualquier orden normativo del mundo, los principios generales del derecho son aquellos postulados generales, no necesariamente escritos, que supuestamente sobre los que se asienta un ordenamiento jurídico. Es decir, el edificio del derecho tiene unas bases y esas bases son en las que se apoya el edificio del derecho. No tienen esos postulados o esas orientaciones generales, no tienen por qué estar escritas. Se infieren. Inferir es tratar de extraer de todo el ordenamiento jurídico cuáles son esos principios. Por ejemplo, si ustedes se ponen a analizar un ordenamiento jurídico donde en caso de responsabilidad, en caso de actuar y se le causa un daño a otro, es necesario reparar ese daño. En caso de que las personas actuando con culpa o con intención le generen un daño o un perjuicio a una persona, hay que repararlo. Entonces, dice, bueno, todos estos son principios, o sea, dispositivos que están dentro de la norma, pero que vienen de una idea general, que es que nadie se lucre de otro o nadie le cause un daño injustificado a otro, nadie se lucre injustificadamente de otro. Y entonces empezamos a ver que existen un conjunto de postulados que parece que sustentan todo ese conjunto de disposiciones legales. Y a eso es a lo que se denominan los principios generales del derecho. Aquellos postulados que prácticamente son los que
apoyan, en los que se apoya el ordenamiento jurídico. Ahora bien, en general, los principios generales del derecho, como les dije, normalmente no están escritos. Se puede decir, bueno, no, mire, según la legislación, aquí hay un conjunto de cosas que podemos inferir del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, miren, en materia laboral se puede decir que el principio general del derecho es hacia la protección del trabajador y que se logre un grado de justicia social. En materia de familia, viendo todas las disposiciones legales, el principio general que nosotros podemos tener allí es, por ejemplo, de protección a la institución del matrimonio, de protección a la condición de los menores. Y entonces se puede decir que uno de los principios generales del derecho estriba en que el derecho venezolano está en que la protección de los menores y del débil jurídico debe tenerse por norte, por ejemplo. El de que nadie puede lucrarse en detrimento de otro de manera injustificada, debe tenerse como principio. Pero resulta que en el año 1999 se aprobó la Constitución actual. Y aquí hay dos cosas que rompen un poco con este artículo 4, yo diría que lo fracturan completo, y esto es importante que lo tengan presente, pues parece que tampoco los abogados lo tienen presente. Pero ustedes son inteligentes y jóvenes, a pesar del bachillerato con todos los defectos que nos ha venido dejando este desgobierno, pero van a entender esto. La Constitución del 99 estableció por escrito, en un artículo en particular, cuáles eran los principios o cuáles son los principios generales del derecho venezolano. O sea, no tenemos que estar haciendo inferencia, no tenemos que estar haciendo análisis, no. La Constitución dijo cuáles son los principios generales del derecho venezolano. Eso lo vamos a leer ahorita y lo vamos a ver ahorita. Tengan esto en el ordenador. Pero, además, ¿qué rango tiene? Y eso lo vamos a ver más adelante. La Constitución en el ordenamiento jurídico venezolano. ¿Cuál es su rango? ¿No les oigo? El más elevado, el más alto. Es decir, jerárquicamente está en la cúspide. Y si hay alguna disposición debajo de esa cúspide que sea contraria a la Constitución, ¿qué se aplicaría? La Constitución. Entonces fíjense cómo van las cosas. Y fíjense por qué les digo yo que este artículo 4 hay que verlo con cautela en cuanto a su análisis. Porque entonces esto nos hace ver que los principios generales del derecho, el derecho venezolano, en el caso venezolano, como que no están aquí en el tercer nivel. Si consideramos que los principios generales del derecho son aquellos postulados en los que se cimienta, en los que se fundamenta, en los que se funda el ordenamiento jurídico venezolano y los ordenamientos jurídicos en general, y esos postulados están establecidos dentro del texto constitucional, porque no están en una gaceta hípica, no están en una declaratoria de un condominio, no. Están esos principios establecidos en la Constitución Nacional, en el caso mío. Y entonces allí debemos concluir
que esa escalera que nos propone y nos plantea el artículo 4 del Código Civil debe estar modificada. Y debe estar modificada con arreglo a la Constitución vigente. Y que como yo sé que ustedes no la tienen allí a la mano, con mucho esfuerzo casualmente tendrán el Código Civil, yo los invito a que le pongan cuidado a la lectura que hará nuestra compañera sobre lo que dice el artículo 2 de la Constitución Nacional. Pónganle cuidado, por favor, y lean su texto. Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación: la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Fíjense ustedes esto que de nuevo acaba de leer nuestra amiga y vamos de nuevo para que le pongan cuidado. Artículo 2. Ese artículo 2 está en el título concerniente, título primero, principio fundamental. Principio fundamental. Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y justicia. Esa es una declaratoria general de filosofía política que dice, bueno, esto es un Estado de derecho, democrático, de justicia, Estado social, que propugna, y aquí es donde viene la consideración de que esto es, o estos son los principios generales del derecho venezolano, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, y aquí viene, ¿cuáles son esos valores? La vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia. Fíjense ustedes, la democracia es un principio general del derecho. La democracia, la responsabilidad social y en general, dice la Constitución, la preeminencia de los derechos humanos, la preeminencia de los derechos humanos y el pluralismo político. Fíjense ustedes, jóvenes aún. Miren, en nuestro caso, en el caso venezolano, están determinados cuáles son los principios generales del derecho venezolano. Allí nos dice, y que dice que además esos principios son los valores superiores del ordenamiento jurídico venezolano. ¿Cuáles son? La vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social
la preeminencia de los derechos humanos y el pluralismo político. Entonces, si nosotros vemos por un lado que hay una norma de carácter legal que nos dice que la ley, la analogía y los principios generales del derecho son fuente del derecho, pero esta disposición es una disposición preconstitucional, antes del año 1999. Cuando se aprueba la Constitución del 99, con esta orientación y este contenido y esa objetivización de los principios generales del derecho, aquí nos cambia el panorama. En primer término, porque es nada más y nada menos que la norma constitucional la que está en el primer rango en jerarquía en el ordenamiento jurídico, la que dice: estos son los principios del ordenamiento jurídico venezolano. Estos son. No es nada, sino que también el texto constitucional determina que cualquier disposición que esté debajo de ella, o sea, de carácter legal o sublegal, cualquier otra disposición que colida o colidiere con la Constitución, tendrá aplicación definitivamente el texto constitucional. Entonces, aquí ya la situación es distinta y la Constitución, dice el artículo 7, es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Entonces, ni la ley ni la analogía tienen más preeminencia que la Constitución. Y si la Constitución consagra los principios generales del derecho, en su artículo 2 que acabamos de leer, debemos pensar entonces que la situación es diversa del año 99 en adelante. Por favor, a veces esto como que no lo entienden ni los mismos abogados, pero yo puedo entender que tengan dudas. Si tienen todo lo que quieran consultar, ¿qué dudas tienen sobre esto? De repente hay cosas sobre las cuales no nos debemos detener, pero por ejemplo, saber que dentro de los principios generales del derecho está el respeto a la vida. Y el respeto a la vida no solamente está allí, sino en otras disposiciones que dicen que no se admite la pena de muerte, ni tampoco las cadenas perpetuas, cadenas permanentes. La libertad es un principio general del derecho, la justicia, el derecho venezolano, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social. Fíjense que la Constitución no entra a definir qué es justicia, qué es responsabilidad social. Según lo que establece la Constitución, aquí nuestra escalera cambia. Los principios generales del derecho entonces irían de primero. Definitivamente, esa es mi opinión. Es más, pienso que es así. Pensar lo contrario es todo lo que leí. Es así. Sin embargo, el muñeco se los tenía que dar completo. Porque decirle, bueno, mire, sí, ustedes leyeron el artículo 4 y lo entendieron. Pero también acaban de ver los principios generales del derecho, su base no es que es una interpretación que vamos sacando de todo el ordenamiento jurídico, no. Es que el constituyente nos dice, la Constitución nos dice, estos son los principios. Y esto está por encima de todo. Entonces, esta escalerita que humildemente dibujamos aquí, tratando de retratar al artículo 4, no es tan exacta como se presenta.
Y les hago esta acotación también porque este planteamiento no está en la guía. En las guías están, bueno, la Constitución dice cuáles son los valores fundamentales. Y sí, en Venezuela los valores fundamentales, los principios fundamentales del derecho, sí están determinados. Como le dije, no dice la Constitución qué se entiende por igualdad, por solidaridad, pero son principios generales del derecho que a la hora de cualquier situación se deben utilizar en ese sentido. No se puede decir, por ejemplo, a la hora de interpretar alguna situación o de sentenciar algún caso que sea contrario a principios de solidaridad o de democracia o de igualdad o de justicia, porque estaríamos contrariando los principios generales del derecho. Uno de los principios generales del derecho es la democracia, ya desde el punto de vista político con P mayúscula, no partidista. Se entiende que la democracia es un principio general del derecho. Y el reconocimiento de todo lo que son derechos humanos forma parte de los principios generales del derecho venezolano. Pero también, desde el punto de vista también político, el pluralismo político forma parte de ser uno de los principios del ordenamiento jurídico venezolano. ¿Qué se entiende por pluralismo político? ¿A alguno de ustedes se le ocurre qué es el pluralismo político? Algo de lo que estamos careciendo desde hace casi 20 años. Diversidad de partidos políticos, por ejemplo, porque el pluralismo vendría a ser algo que sea varios, pues, sean muchos. Y, o sea, sería algo como eso, que por ejemplo actualmente todo es PSV. O sea, como el entubamiento de una misma orientación. Cuando se habla de pluralismo político, significa la coexistencia, la necesaria coexistencia pacífica de pareceres distintos dentro de la sociedad venezolana. Es decir, y el respeto de ellos. Pueden haber, cada uno de ustedes puede pensar distinto y así debe ser. Debe respetarse eso y debe entenderse que esa coexistencia ha de ser pacífica. Eso es lo que se entiende o debe entenderse por pluralismo político. Estamos careciendo de esto desde hace muchísimos años, puesto que no hay como un respeto o una consideración al que piense distinto. Porque todos podemos pensar distinto. Y eso es natural del ser humano. Y la obligación está en respetar el que tú pienses distinto y que yo piense distinto. Y no atropellar al que piense distinto porque está en una posición temporal de poder. Entonces, todos estos son principios y valores del ordenamiento jurídico venezolano. Bueno, con esto, jóvenes alumnos, con esto damos por terminada la primera parte del programa en el tema 2. El tema 2 tiene dos grandes partes. La primera, las fuentes del derecho, que la acabamos de culminar. Y la segunda es la norma jurídica. La norma jurídica. La norma jurídica. Está la norma jurídica. ¿Qué diferencia hay entre norma y ley natural? ¿Cuál es la estructura de la norma jurídica? ¿Cómo es la jerarquización de las normas jurídicas, sobre todo en Venezuela? Y algo que ya vimos en la clase anterior, que es el tema de la vigencia de la norma jurídica. Con esto terminaríamos el tema 2. Solamente
vamos a entrar con la norma jurídica, que es un cuarto de hora. Vamos a entrar con la parte 2 del tema 2, que se llama la norma jurídica. Vamos a ver este punto de la norma jurídica en los siguientes términos. ¿Qué es para ustedes una norma? ¿No? Algo que se debe cumplir. Algo que se debe cumplir, dice el amigo. ¿Para ti qué es una norma? Una condición. ¿Para ti qué es una norma? Una regla. Así como esta. No. Ajá. Reglamento. Ajá. Una reglamentación. Para ti, mi reina, ¿qué es una norma? Un mandato. Piense usted. ¿Y qué es una ley? Una norma, la diferencia es que esta pasa por un proceso de elaboración y aprobación establecido en el ordenamiento jurídico vigente, que es muy diferente a una norma, porque si yo puedo poner, por lo menos lo que siempre dice, que en cada casa, cada quien pone su norma, pero la ley es algo que va muchísimo más allá, que no lo impone cada uno, no es que yo voy a poner una ley, y tú también, sino que pasa por un proceso obligatorio jurídico, legislativo, formal, establecido en el ordenamiento jurídico y en su norma máxima, que rige las conductas de las personas. Muy bien. Ok. Ahora, resulta ser que este tema de la norma, de la ley, tiene distintos aspectos, distintas visiones. Cuando yo les digo, por ejemplo, se me caerá el bigote y seguirá cayendo. Dígame. La ley de la gravedad. Se me caerá el bigote y seguirá cayendo. Dígame. La ley de la gravedad, nos dice la amiga, seguirá cayendo. ¿Por qué? Ese enunciado científico que nos dice que, dadas determinadas condiciones, este objeto siempre caerá. Muy bien. Esa situación no es modificable. Si ustedes agarran dos partes de hidrógeno y una parte de oxígeno, ¿qué sale de allí? No va a salir chicha, no va a salir Coca-Cola, agua. Siempre, siempre, siempre. Igualito que cada vez que yo tire esto, siempre se caerá. ¿Cómo llamarían ustedes a eso? Una ley universal, dice el amigo. Sigan más, por ahí van. Una ley natural. Una ley natural. Más aún, una ley científica. Científica desde el punto de vista técnico. ¿Y qué es la característica de esa ley? No se le puede llevar la contraria. Es decir, cada determinado supuesto siempre ocurrirá la misma consecuencia. Ahí no hay vuelta de hoja. Siempre que se den los presupuestos, la consecuencia será la misma. Y entonces ustedes dirán, eso es una ley natural, es una ley científica que definitivamente tiene como característica la inexorabilidad. Cada determinado supuesto, la ley esa se cumple. ¿Entendimos eso? Y esa es una ley.
y una de las acepciones del término ley. Muy bien, vamos a la otra. Imaginemos una comunidad que se instaló en una zona de Venezuela. En esa comunidad no hay agua, no hay servicios, no hay escuela, no hay hospital. Ok. ¿Qué consideran ustedes que pueda surgir de esa comunidad? No le oigo. Un caos, pero por ejemplo, ¿qué puede haber? Más o menos analfabetismo, más o menos alimentación, más o menos. ¿Qué creen ustedes? Menos cultura. Menos cultura, ¿qué más? Sanidad, menos esto. Pueden ustedes llegar a concluir que con esos datos Condiciones de vida. las condiciones de vida son precarias y que se puede predecir que va a haber mayor cantidad de delincuencia, que va a haber mayor cantidad de personas enfermas, sin salud, que si no hay escuela, por supuesto, unos niveles educativos en el piso. Dados estos datos, un mayor grado de delincuencia muy posiblemente. Pero ustedes podrán decir de manera absoluta que todos los habitantes de esa colectividad son delincuentes, que las mujeres son prostitutas, que sus miembros todos son analfabetas. Dime, mija. No, porque cada quien tiene como que la libertad de decidir lo que puede hacer. En consecuencia, cuando hablamos de que esa sociedad, esa comunidad, y damos esos datos, ustedes lanzan unas conclusiones. Esas conclusiones a lo que conducen es a proyectar una posible